Bueno, lo bueno de grabar las clases es que uno después puede ir mirando digamos, el video de la clase pasada y ver dónde quedó. Donde nos quedamos dando un poco de vueltas es respecto de lo que eran los programas en C y habíamos empezado a hablar de la compilación porque justamente es la forma en la que vamos a interactuar con este lenguaje. Es un lenguaje fuertemente compilado, fuertemente tipado y por lo tanto vamos a tener que correr un comando que nos va a generar el binario para poder así empezar a trabajar. Entonces, el foco, lo que hemos visto es este primer programa que yo lo simplifiqué un poco más para ir un poco más allá. Un poco más allá para entender otra cuestión. A ver. Escucha. Pero, che. Ahí está. Ahí estamos. Vamos a agrandar un poco. Bien. La clase anterior habíamos hablado de que un programa C era un programa que retornaba un valor, es una función que se tiene que llamar main y que adentro podemos hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, tener una variable que se llame x, una variable que se llame y. Podría incluso asignarles a este el valor 10 y a este el valor 5 y retornar un valor, porque esta es una función que retorna un entero, que voy a retornar x más 5 por 2, por ejemplo, para que vean las distintas construcciones. Y después compilábamos. ¿Cómo se compilaba? Con el comando gcc, la g de GNU, cc del nombre del cross compiler de C, por eso la C y la C. Podemos darle la entrada, el nombre del binario de salida, por ejemplo, mi primer programa, y la opción -doble mayúscula all, que es para que imprima todos los warnings. Algunos comentarios estuvimos haciendo, no lo sé, la variable i. Ah, qué tonto. Ahí va. Ahí ven un warning. Ahora sí, compilé mi primer programa que lo único que hace es suma x más y, en este caso 10 más 5, y los multiplica por 2. ¿Sí? Es decir, que esto estaríamos esperando retorno un 30. Por lo tanto, si yo me fijo después de haber compilado, tengo mi binario que está coloreado en verde, por eso el hecho de ser un ejecutable, como habíamos visto en la clase pasada. Esto que estaba acá era muy importante en Linux. Y en Windows es importante que el programa como extensión tenga exe para que sea ejecutable, si no, no lo van a poder probar. Por lo tanto, mi primer programa, si lo ejecuto y me fijo que retornó, la forma de ver eso en el shell es de esta forma, me dice que 30. Es decir, que mi programa retorna un valor. Sin entrar en C, algo que les comenté en la clase pasada es que los programas en los sistemas operativos pueden terminar bien o mal. Un programa que termina bien retorna 0, un programa que termina mal retorna un valor distinto de 0. Es decir, que este programa, que es mi primer programa, retornó mal, o sea, terminó mal. Y es por eso que si yo quiero armar un script que invoque mis dos programas, por ejemplo, hacer una cosa u otra, habíamos visto que podía llegar o sea, no voy a poder componer comandos. Por ejemplo, si yo ponía mi primer programa y otro comando después, hola mundo, no va a imprimir hola mundo porque mi primer programa no terminó de forma adecuada. Ahora, si yo modifico mi programa y retorno acá un 0, vuelvo a compilar. Bueno, obviamente que ahora me tira warning porque ni X ni Y lo estoy usando, pero ahora sí imprimirá la mundo porque retorna un 0. Es decir, que una cosa que estamos aprendiendo por fuera de C es que los programas pueden terminar bien o mal y por lo tanto uno puede componer. Ahora, ¿dónde uno compone? No componemos música, bueno, uno compone cuando programa. No se habla mucho de lo que hacemos como programadores. Pareciera que fuéramos albañiles que ponemos un ladrillo arriba del otro y no estamos componiendo, no es que estamos dándole forma como harían los arquitectos, digamos. Pero me parece que sí, cada vez que uno programa está pudiendo expresarse de alguna forma y está acomodando las cosas con ese toque personal que hace que cada programa nuestro
de alguna forma se pueda ver como arte. Entonces, componer es eso. Y el principal punto de composición que tenemos nosotros como programadores no tiene que ver con un lenguaje en sí, sino en la combinación de lenguajes, combinar herramientas. Combinando herramientas trabajo menos. Entonces, en el mundo Linux, en el mundo Windows y en el mundo Mac, tenemos forma de escribir lo que se llaman scripts del shell. En el caso de Windows se los conoce más como archivos BAT o bueno, archivos de PowerShell hoy en día, porque bueno, también Windows ha evolucionado también a esto que se llama PowerShell. Pero en el mundo de Linux, que por ahí es más cross, cualquiera de Unix, Linux, BSD e incluso Mac, uno podría escribir un programita como por ejemplo un script que se llame MyScript, por ejemplo, y uno puede llamar acá comandos, por ejemplo, echo. A continuación ejecutaré mi primer programa en C. Y acá decir que mi primer programa en C era mi primer programa. Entonces me lo copio y pongo acá esto así, y podría después decir echo fin de la ejecución. Entonces, en este caso, lo que yo veo es que tengo un programita que se llama MyScript que no es ejecutable. Le doy permiso de ejecución y puedo ver que ahora lo ejecuta a continuación, ejecutaré mi primer programa en C, fin de la ejecución. Eso es un shell script. Si yo a ese shell script le agrego instrucciones que entienden los shell, como por ejemplo esto, van a ver que main.c, vamos a hacer que esto retorne como retornaba hoy, x más y, para que falle, ¿no? Y si vuelvo a probar mi programa, vemos que no imprime el fin de la ejecución, ¿ven? Entonces, cuando uno construye programas como MyScript, ve que como ese set-c que agregué al principio, lo que hizo fue decir que si algún comando falla en el medio, como en este caso mi programa, que no avance, que salga, ¿sí? Entonces es muy importante la salida de un comando. Por esto, porque puedo preguntar por cómo termina un comando y componer. Componer en el sentido de hacer otro programa, no en un lenguaje, sino en múltiples. Acá estoy mezclando un programa hecho en C con shell script y podría invocar un programa PHP y usar el que mejor se adecue para el problema que estoy resolviendo. Bueno, pero con esto lo único que quería que rescaten es que los programas en C retornan un valor, y ese valor de retorno es importantísimo, no por C, sino por lo que C es en un ecosistema de un sistema operativo. Y por eso es que cualquier programa va a retornar siempre un valor. En el caso de C, por eso la función principal se la llama main, retorna un entero, y el valor que retorne, si mi programa termina bien, siempre tiene que ser 0, y si no termina bien, cualquier valor. Y eso lo tienen que grabar en sus cabezas porque va a ser importante de acá hasta la eternidad, al menos mientras no cambiemos el paradigma de los sistemas operativos, y es un hecho que siempre es así. Ahora, vamos a adentrarnos entonces en lo que era este ejemplo que está propuesto acá en la teoría y que tiene que ver con imprimir cosas desde C. Entonces, ya lo que habíamos dicho en la clase pasada también es que en C no es posible imprimir en pantalla, o sea, todo lo que es manejo de entrada-salida no está incorporado en C. Por eso nuestro primer programa era así de simple. Ahora, si yo acá tengo los valores X e Y, vamos a poder imprimir un printf, que es la función que imprime en salida estándar con formato, por eso la F de format. Entonces, si yo quiero imprimir un hola mundo, vamos a sacar esto para que no chille. Para que esto funcione, yo tengo que incluir, ven que acá ya el editor me está marcando, que me dice que estoy usando printf, pero no está la definición de esa función. Bueno, porque estoy usando una librería que no existe en ningún lado. Y C, para poder usar cosas que están definidas en otro lado, las tiene que incluir. Por lo tanto, cuando yo quiero usar una librería externa, voy a tener que poner include, y en este caso stdio.h. Por ahora esto es bastante mágico, o sea, mágico en el sentido de creer lo que veo sin preguntarme demasiado qué es eso que estoy escribiendo. La palabra clave include la vamos a ver en breve, y el uso de menor
y un nombre y un mayor y algo en el medio que se llama stdio y el punto H, van a ser explicaciones que vamos a ir revelando a lo largo de las teorías sucesivas. No muy lejanas, porque bueno, es bastante pavote lo que hay que explicar, pero sí, no es el momento, en este preciso momento, donde vamos a explicar todo. Lo que sí quiero que sepan de esto es que, ahora te respondo, Miqueas, que este nombre stdio tiene que ver con lo que estamos usando. La librería printf es la que maneja la entrada-salida y por lo tanto ese nombre std viene de estándar y io de input-output. Es decir, que esto es lo que maneja la salida y entrada estándar. El nombre estándar input-output sería el nombre más adecuado, pero C tiene más años que yo y por lo tanto es un lenguaje que en ese momento tenía limitaciones en cuanto a la extensión de algunos identificadores, particularmente los archivos, no pueden ser más extensos de 8 caracteres. De ahí el nombre stdio, como muchos otros nombres que vamos a ver, que tienen nombres mucho más como resumidos, abreviados, parecen hasta difíciles o intrínsecos de pensar por qué se llamaron así. También otra razón es que era muy difícil usar los editores, es decir, el teclado, escribir en la consola no era algo tan cómodo como hoy en día, por lo tanto era un tema no menor ahorrar la cantidad de caracteres que uno escribía, para obviamente reducir la cantidad de errores humanos. Acá lo que dice Miqueas es, incluyes como cuando importás paquetes en Java, por ejemplo. Claro, en realidad cada lenguaje tiene alguna forma de reusar código. Hay un concepto muy... O sea, ustedes ya aprendieron el famoso divide y reinarás. Un programa se debería poder dividir en pequeñas porciones, cada una que resuelve un problema. Pero además, una de las razones por las que uno cuando programa separa es porque hay pequeños módulos del código que uno genera que podría ser reusable y que cuando uno lo reusa, obviamente que está invocando algo que ya existe y por lo tanto no repite código. Entonces hay un concepto en la informática muy arraigado y muy bien visto que se lo llama DRY, D-R-I, que DRY significa Don't Repeat Yourself. Bueno, obviamente que DRY significa otra cosa en inglés, pero acá está en Wikipedia. El concepto que queremos alcanzar es el de Don't Repeat Yourself. Y para no repetirnos a nosotros mismos, la mejor forma es reusando código. ¿Cómo reusamos código? Usando librerías. Librerías que implementan código bastante genérico para poder resolver algunas cuestiones. Ustedes seguramente recordarán, habrán visto en programación formas de ordenar un arreglo, ¿no? Entonces se acordarán del bubble sort o se acordarán del quick sort, ¿no? ¿Les sonarán esas estrategias o esas formas de ordenar? Bien, entonces fíjense que, por ejemplo, en C tenemos una función que ya ordena un arreglo usando quicksort. Entonces es muy loco porque acá estamos viendo que es una función que ordena un arreglo sin a priori saber cómo se comparan los miembros, de qué, bueno, un montón de cosas que a priori, y no me interesa que ahora lo entendamos, pero sí me interesa que vean que el criterio de ordenar un arreglo siempre es el mismo. O sea, quicksort está definido teóricamente, alguien lo inventó y bueno, demostraron de que es muy eficiente porque tiene un orden de magnitud logarítmico. Entonces es un algoritmo que todos quisiéramos usar. Ahora, ¿qué me tengo que saber de memoria todos los algoritmos? O podría tener una librería que aplique el quicksort simplemente invocando esa función y reusándola de forma bien genérica y agnóstica de qué tipo de arreglo tengo, si es un arreglo de vaca, de chanchos, de números, de letras o de palabras o de personas. Eso es lo que hace esta función, ordena arreglos a priori, digamos, de cualquier tipo. Entonces, dicho esto, volvemos al ejemplo. Acá estamos incluyendo la estándar input-output con stdio.h y ahora sí vamos a poder probar este programa que va a imprimir algo en pantalla. Entonces volvemos a mirar esto y dice hola mundo.
Entonces vamos a volver a compilar nuestro programa y vamos a probar mi primer programa, que ahora imprime Hola Mundo. Ahora, fíjense qué hizo. Imprimió Hola Mundo, pero ¿ven cómo lo escribió? ¿Les parece algo extraño ahí? El salto de línea, ese Hola Mundo quedó pegado a cara. Ahora, fíjense que si yo acá pongo Hola Mundo, este es un programa mucho más simple, hecho en Shell Script, que imprime Hola Mundo, pero fíjense que me hace un salto de línea. ¿Sí? Claro, entonces lo que dice ahí Miqueas es algo que uno lo puede ver. El comando D es un comando también interesante en el mundo Linux porque me va a imprimir el ASCII, por eso le puse el "-c", me muestra el ASCII de cada carácter. Los caracteres me los va a imprimir, digamos, de forma char, no ASCII. Entonces acá lo que vemos es cómo es este Hola Mundo por dentro. Lo que vemos acá es que tenemos el byte que corresponde a la H, el byte que corresponde a la O, la L, la A, el espacio, M, U, N, D, O y el /N que no se ve acá arriba, no se ve, pero sí se ve cuando lo vemos con OD. Ese /N se imprime /N para que el ser humano pueda saber que existe y es lo que se conoce como el salto de línea. El salto de línea es un carácter que, bueno, todos lo conocemos como el enter, ¿no? Todos sabemos que el enter es el que nos baja a la siguiente línea. Y es por eso que si yo a este comando le agrego acá la opción "-n", veo el mismo efecto que en nuestro programa. Es decir, que ahora si yo me fijo esto como está con OD-C, veo que ya no tiene más el /N y por lo tanto vemos que no me hace ese salto de línea. ¿Me vienen siguiendo con la idea? Perfecto, entonces ese /N es el enter y ese enter es bastante digamos conflictivo. ¿Por qué conflictivo? Bueno, ustedes son todos, supongo, bastante más chicos. ¿Han conocido una máquina de escribir? Acá la vemos, acá vemos fotos de máquinas de escribir. A ver si tenemos fotos. Acá. Bueno, fíjense, vamos a hacerle un zoom, a ver si puedo, a esta máquina de escribir. Para que vean, bueno, no queremos ver el precio, no era la idea. A ver si acá le hago clic ahí. Eso que ven acá arriba de la máquina de escribir, ¿sí? Esto es el carro. Ese carro giraba, ¿sí? Y el hecho de girar ese carro, que se podía girar con el enter, o sea, el enter avanzaba una línea, era el concepto del /N. Pero también existe el concepto en las máquinas de escribir que es el pegarle al carro, porque cuando yo escribí muchas palabras, imagínense que yo escribo Hola Mundo en ese teclado de esta máquina de escribir. Cada vez que aprieto una tecla, no sé si sabían qué pasaba con este carro que estoy moviendo acá, este carro gris, se movía hacia la izquierda, porque las letras iban haciendo que el carro se mueva. Bueno, nosotros como escribimos digamos, en castellano, en inglés incluso, cada letra se va poniendo a la derecha de la anterior, entonces el carro se iba moviendo hacia la izquierda. Cada vez que se movía el carro hacia la izquierda, cuando yo llegaba casi al final de la línea, apretaba el enter y se giraba el carro hacia arriba. Pero después, en un acto que tenía que ver, si no era automática la máquina de escribir, le tenía que pegar el carro para volverlo a indentar hacia el margen izquierdo de la hoja. ¿Me siguen con eso que acabo de decir? Bueno, eso que acabo de decir es otro carácter que es el carriage return, es decir, que también existe en estos programas el concepto del /R. Entonces, bueno, fíjense que yo acá en mi programa puedo poner acá /N, pero también hay sistemas operativos que usan el /R. El /R significaba ese acto de pegarle al carro para volverlo. Y es lo que en general se entendía como el salto de línea. Para solamente un sistema operativo funciona así. Es pegarle al carro y bajar la línea. Las dos cosas. Entonces, si yo ahora compilo este programa, lo voy a probar.
qué tonto, mi primer programa. Ahora vemos que salta bien, y si hago uno D menos C, veo esos dos caracteres. Lo que pasa es que el barra R acá no tiene sentido. Ahora, si ustedes en el mundo Windows, o sea, en Windows, solamente en Windows, el salto de línea se ve como dos caracteres, el barra R y el barra N, solamente en el mundo Microsoft. En el mundo de los Unix, y ahí metemos a Unix, a Linux, a Mac, ninguno de ellos necesita estos dos caracteres. Esto es algo bastante controversial porque, bueno, fíjense que lo que ocupan bytes, si yo esto, la salida esa la tiro a un archivo que se llame salida ocupa 12 bytes. La H, la O, la L, la A, el espacio, la M, la U, la N, la D, la O, hasta ahí van 10. Y dos caracteres más que son el barra R y el barra N. Si yo a mi programa, a main, le saco el barra R y vuelvo a compilar y vuelvo a probar mi primer programa y lo tiro en salida 1, vemos que un archivo ocupa 12 bytes y el otro 11 bytes. O sea que asumir, como se asume en el mundo de Windows, que el salto de línea son 2 bytes, hace que cada salto de línea sea un byte más. Y no ese es un problema hoy sobre el espacio, pero sí lo tenemos que considerar para que un programa funcione en Windows y en Linux. Entonces, acá aparecen las controversias de algunas asunciones que hacen algunos sistemas operativos y que también me parece el momento atinado de explicarlo. Entonces, volvemos a nuestra presentación y vemos que nuestro Hola Mundo tiene este barra N que significa entonces el salto de línea, no el retorno del carro, ¿sí? Es el line feed. Bien, entonces, ¿qué pasó recién cuando ejecutaba tantas veces la compilación? Bueno, el proceso de compilación es esto que estamos viendo acá. Nosotros tenemos código fuente, el código fuente genera un código objeto, ese código objeto es un código objeto que todavía no está linkeado y por último, en el proceso de link edición se genera un ejecutable. Bueno, esto, si uno mete la lupa, obviamente que no es igual en todos los sistemas operativos. Tenemos un fuente, en este caso está escrito en C, podría estar escrito en Pascal, podría estar escrito en Go, podría estar escrito en Rust. Bueno, hay un montón de lenguajes. El compilador es el que sabe entender el lenguaje fuente y traducirlo en un lenguaje que puede ser un lenguaje de máquina directamente o un lenguaje intermedio que después va a ser sometido al proceso este que se llama de link edición. Hay un montón de formas de link editar o de linkear o de enlazar el binario final para que ese binario pueda ejecutar necesitando o no de librerías dinámicas. Entonces vamos a mirar también acá lo que ocupa mi primer programa. Mi primer programa ocupa 8K, ¿sí? Si yo acá le agrego la opción H, lo veo en otras unidades más humanamente legibles, digamos. La opción H es Human Readable. Entonces, fíjense que en este caso vemos que mi binario resultante de la compilación ocupa esto. Y si me fijo cuáles son las librerías dinámicas a las cuales está enlazado, son unas pocas. Pero ¿qué pasa si yo lo compilara estáticamente? Es decir, si lo compilara a mi binario para que no tenga estas dependencias y todas esas dependencias, librerías, fueran parte de ese binario para que yo lo pueda redistribuir entre otra arquitectura que sea similar a esta. Entonces, si yo en el proceso de compilación al final le agrego el "-static" y vuelvo a hacer el s-l, vemos que 826K son distintos a los 8.2K. O sea, pasó a ocupar de casi 10K a casi 100K, a casi 1 mega. ¿Sí? Entonces, se nota la importancia del link editor, o sea, en este caso, el que enlaza. Obviamente que acá hay un montón de cosas que estamos asumiendo por suerte, no vamos a adentrarnos en todas estas cuestiones a esta altura, pero el formato del binario admite ser
enlazable en forma dinámica o no, es decir, que pueda usar estos objetos compartidos que están por ahí distribuidos y hacer que mi binario sea mucho más liviano. Entonces, el compilador de alguna forma cuando genera ese binario tiene un montón de opciones para determinar si ese binario final va a ser enlazado dinámicamente o estáticamente, y por eso es que en la primera versión de la compilación que hice, que era sin static, que no es lo que vayamos a usar porque no se usa la compilación estática justamente para aprovechar las ventajas de las librerías dinámicas, no es algo que usemos, pero sí me interesa que entiendan cuál es el rol justamente de lo que llamamos link editor o enlazador. Lo cierto es que además los programas no son tan simples como este programa. El static, como recién mencionaba, lo que hace es compila de forma estática, es decir, genera un binario que no está enlazado dinámicamente. Eso significa de que no sale a buscar, o sea, mi programa yo acá les mostré que hice este comando. Entonces, estas librerías, que son dependencias de mi programa compilado, no van a estar disponibles en la nueva versión de mi binario. Fíjate que ahora me dice que no es un ejecutable dinámico. Entonces yo hoy compilé, si yo le saco el static y compilo esto y le agrego el static, y vamos a agregar otro nombre, .static, y con el s-lh vemos lo que recién les decía. Mi primer programa compilado dinámicamente ocupa 8K. Cuando está compilado estáticamente ocupa 826K. ¿Cuál es la diferencia? Es que mi primer programa, en su definición, al estar compilado dinámicamente, las librerías linuxbd.so.1, lib.c.6 y ldlinuxx8664.so son tres librerías que son como DLLs que están en distintas partes del sistema operativo y que particularmente al no estar dentro del binario no ocupan espacio en el binario, pero en el caso de la compilación estática se meten dentro de ese binario, ¿sí? Sí, ¿por qué no? Los dos funcionan. Si pruebo este, funciona, y si pruebo este, funcionan ambos, ¿sí? Claro, se meten dentro del binario, exactamente. Acá nos pregunta Ian si tiene alguna ventaja en términos de rendimiento para ciertas computadoras. No, la idea es que sea imperceptible, no porque hoy, si no, ningún sistema operativo haría uso de las librerías dinámicas. Hoy eso es un overhead muy liviano, o sea, está todo pensado para que eso funcione bien, ¿sí? Bien, ahora, algo que les estaba diciendo y que por ahí todavía no llega a verse bien, es que los programas no siempre son tan simples como este Hola Mundo. Los programas muchas veces se componen como binarios con un montón de fuentes. Un fuente es un archivo de texto plano, o sea, fíjense lo que ocupa mi programa principal. Saben que tiene 73 bytes porque es esto, ¿sí? ¿Tienen idea más o menos qué cantidad de líneas tiene un programa? ¿Alguna vez se pusieron a contabilizar las líneas? Son métricas, o sea, los programas se miden también por la cantidad de líneas que tienen. Y no es que un programa con muchas líneas es un buen programa, todo lo contrario, un programa con muchas líneas es un programa por ahí que es muy propenso a tener errores. Por lo tanto, siempre se mide la cantidad de líneas de código de cada módulo o de los programas. Que un programa tenga miles de líneas de código es una cosa, que tenga cientos de miles es otra, y que tenga millones de líneas es otra. Lo cierto es que si uno analiza el kernel de Linux, va a haber millones de líneas de código porque pesa muchísimo el kernel Linux. Es por poner un ejemplo de programa, pero lo mismo sucede si uno quiere compilar una base de datos tipo MySQL, Postgres, o si uno quiere compilar un lenguaje de programación, o si uno quiere compilar el desktop Linux, o si quieren compilar el LibreOffice. O sea, cuando uno se baja, por ejemplo, muchos de ustedes hoy mencionaba al principio de la clase que se instalaron Linux, o incluso cuando están en Windows y se bajan, porque el software libre se puede usar también en Windows, o sea, uno podría instalarse, por ejemplo, el LibreOffice en Windows y es código de software libre.
Entonces uno puede bajar el código y verlo y compilarlo. Cuando uno mira ese código, es código que a simple vista y en un primer encuentro con ese código fuente tan extenso, genera como un pánico escénico, porque dice, ¿por dónde empiezo a leer? Y lo cierto es que cuando son tan grandes, compilarlo es algo que por distintas razones de performance incluso se terminan compilando por partes y aprovechando justamente herramientas que traen los compiladores para no volver a hacer lo que ya hizo porque es costoso el proceso de compilación. Entonces, lo que ya está compilado, si no cambia el fuente, no se vuelve a ejecutar. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es la fecha de creación del programa main y también tenemos, además de la fecha de creación, la fecha de modificación. Si yo modifico el programa main, fíjense que la fecha cambió. Antes tenía 8.22 y ahora tiene 8.31. O sea, cambia solamente porque hice un touch, o sea, toqué el archivo. Pero estos datos de las fechas de última actualización de un archivo son importantes para los compiladores porque fíjense que si el fuente es más nuevo que el binario que genera, entonces ameritaría compilar, pero si no, no. Entonces fíjense cómo hasta tenemos criterios para ver qué compilar y qué no. Lo cierto es que lo que ya fue compilado se puede mantener y no volver a compilar y después en el proceso de linkeditar, es decir, empezar a unir como rastis, como transformers, como bloques, armar el binario final sin volver a compilar lo que no es necesario compilar. Entonces, cuando un programa se compone de varias fuentes, si ningún fuente fue modificado posterior a la generación del binario, no se vuelve a compilar. Si se modificó algún fuente, sí. Y después todos los binarios parciales se linkeditan en un proceso final. Por eso es que esto que estamos viendo gráficamente como una cinta transportadora donde el fuente genera binarios intermedios, después el proceso de linkedición es unir esas distintas partes para generar un ejecutable final. ¿Sí? Y no solamente con esto que dije de la compilación estática. ¿Me expliqué un poquitito de esto que dije? Ya igual cuando avancemos en la materia vamos a ver que ustedes van a poder hacer programas que son más grandes y podrían compilar distintas partes, distintas fuentes en distintos objetos que después se linkeditan en un paso posterior. También lo vamos a ver en el uso del compilador en las clases sucesivas. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos con los tipos de datos. Bueno, ¿qué es un dato? Primero que nada. O sea, los datos, la verdad que las definiciones así tan básicas a veces son tan básicas y tan simples que uno las asume como si fueran una verdad y no se pregunta mucho qué es un dato. Pero un dato almacena un valor. Los programas sin variables... digamos, bueno, acá los paradigmas son muy locos de la programación, porque iba a decir que un programa sin variables sería un programa sin estado, y por lo tanto sería muy difícil de codificar. Pero, por ejemplo, ¿ustedes conocen los paradigmas de programación? ¿Los han visto en programación? Los distintos paradigmas. Algunos. ¿Cuáles podrían mencionar? O sea, por ejemplo, C o Pascal, ¿saben qué paradigma usa? Imperativo o procedural, muy bien. ¿Y qué otro más conocen? Hay uno que está muy de moda, orientado a objetos, se puso de moda por los 90 y sigue. No, concurrente no, justamente no es al menos yo no lo asumo como un paradigma. Porque la programación concurrente en realidad más que nada es una programación que más que un paradigma uno en objetos podría tener un lenguaje en paradigma de objetos que ataque el problema de la concurrencia o el paralelismo, lo mismo con los imperativos o incluso con otros paradigmas. Pero además del paradigma imperativo y el orientado a objetos, ¿conocen algún otro paradigma en esos términos, digo, fuera de la concurrencia? Porque la concurrencia entra en un lugar medio en un gris, pero no. Bueno, hay dos paradigmas más que me parece fundamental que los conozcan, sobre todo por la relevancia que tienen, que son el funcional y el lógico.
El paradigma funcional, de hecho, hay una materia que antes era obligatoria en nuestra carrera y ahora es una optativa y que les recomiendo que la cursen porque si bien antes era algo más teórico, hoy es algo que no solamente no es teórico, sino que muchos frameworks y lenguajes que no son funcionales quieren copiar ese paradigma porque ese paradigma tiene una ventaja sobre el resto y es que los programas no tienen errores. ¿Y por qué? Porque los programas no tienen efectos laterales y por lo tanto no manejan variables. Entonces, lenguajes funcionales son por ejemplo Haskell y la ventaja que tienen es que no manejan variables. Entonces, ¿cómo hacen para guardar el estado? Bueno, por eso que justamente estaba diciendo que es el dato. Bueno, en el paradigma funcional no se usan variables porque, bueno, no va con ese paradigma. Obviamente que tiene otras herramientas para poder preservar el estado, representarlo, pero no es el caso de las variables. Entonces, veamos, pongámonos a pensar en lo que ya ustedes consideran como dato, y si nos ponemos a pensar, claro, el dato es, una variable es como atrapar un dato dentro de algo, que le pusimos nombre de variable, y que tiene una serie de bits que representan justamente un valor. Pero ese valor es un conjunto de bits. Y si nos ponemos a pensar en cómo se representan esos bits, porque si nos vamos al caso de Assembler, ahora imagínense que es una porción de memoria con bits que son unos y ceros uno tras del otro, pero que la semántica, es decir, que eso sea un entero, que eso sea un char, que sea un float, que sea un doble, que sea una vaca o que sea un chancho, es algo que depende del tipo. Entonces, ahí es donde decimos que los tipos de datos no solamente representan internamente lo que es una variable, es decir, cómo se distribuyen esos bits, sino además qué posibles valores va a tomar ese dato. Por ejemplo, si decimos que son chars, van a arrancar desde un mínimo van a ir hasta un máximo, y si es un entero van a tener otro mínimo y otro máximo. Pueden ser sin signo, con signo, ¿sí? Entonces, la definición original de C inicialmente era muy permisiva respecto a las conversiones de tipos, entonces era muy fácil pisar el palito y pifiarle. Pero ahora se requiere una adecuada declaración y conversión explícita, es decir, que no es que yo pueda asignar cualquier tipo con cualquier tipo y caer en algunos problemas. Entonces, ¿qué tipos de datos en C tenemos? Tenemos los básicos y los derivados. Dentro de los básicos tenemos los chars, los enteros, los números de punto flotante, los punteros, y los derivados son aquellos que usan esos tipos básicos para componerse. Entonces tenemos arreglos. Un arreglo es un conjunto, una lista, si queremos, consecutiva de tipos de datos básicos o derivados. Podemos tener un arreglo de caracteres, un arreglo de enteros, un arreglo de floats, un arreglo de punteros, o podríamos tener un arreglo de arreglos, que sería el caso de las matrices. Podríamos tener arreglos de estructuras o podríamos estructuras de arreglos. Entonces, ahí es donde los derivados empiezan a componer tipos. Y las uniones es un tipo medio extraño, que lo vamos a ver también más cuando veamos union, el tipo union, que es para hacer es para un caso bastante puntual en el que una estructura no es lo que habría que usar, y nos permitiría de alguna forma compartir el mismo espacio de memoria, pero para un tipo u otro, como selectivamente definir qué tipo va a tener esa variable. Entonces, lo importante de los tipos de datos básicos es que tenemos un nombre de un tipo, una descripción y un tamaño que va a depender de la arquitectura subyacente. Entonces, vayan viendo de que si bien C es un lenguaje de alto nivel, empieza a tener una relación estrecha con lo que serían cosas de más bajo nivel, como en este caso lo que hablamos de la arquitectura. Entonces, las arquitecturas, hasta hace no mucho tiempo, era bastante habitual ver todas arquitecturas iguales, que eran todas de 32 bits, y un momento donde aparecieron los 64 bits. Hoy, la mayor parte de nuestras PC de escritorio, notebooks, son generalmente de 64 bits. Y seguramente ustedes van a estar trabajando en una arquitectura de 64 bits, pero hay arquitecturas más pequeñas que siguen usando 32 bits. Entonces, es habitual seguir viendo arquitecturas de estas dos características. Y cuando las arquitecturas son de 32 o 64 bits, hay cambios en el tamaño de algunos tipos, es decir, los números máximos representables. Entonces,
A ver, el tipo char es el que representa un carácter y va a usar siempre 8 bits, sin importar cuál es la arquitectura. Y ¿cómo se llama? Un char va a ser lo que representa en general números que van entre el 0 y el 255 por el solo hecho de tener 8 bits. O sea, sin adentrarnos en que un char representa la letra A, la B o el barra N, son valores entre el 0 y el 255. Porque me lo está dando los 8 bits, es decir, que yo con 8 bits, ya lo han aprendido, pueden representar 256 valores que van desde el 0 al 255. Que el carácter 60, el que está en la posición 60, o el que es el entero 60, o el binario que si lo escribo como número es el 60, se imprima, como por ejemplo la letra A, cosa que no sé, a ver. Lo voy a OD menos D, ¿será? ¿Más B? Ay, odio esto. Lang. Menos D. C más T, select decimal twice. Menos D, menos T, U2. Menos T. Sí. 26. A ver. A ver, vamos a darle esto de static porque estoy haciendo lío, si no. Ahí está. Y vamos a poner ahí. No, no es el 26. Para mí es el 60. Pasa que estar. Tampoco. Uy, qué mal que estoy. Ahora vamos a poner así más fácil. Ah. $97 sería. A ver si logro hacer esto mismo como lo quise hacer acá. No puse. Ah, ahí está, qué tonto. Había pegado la N con la A. Ahí está, ahora me quedó bien. Ahí está, a ver, cat main. Imprimió el 97. Sí, está bien. Bueno, yo solo me entendí, yo sé que yo solo me entendí, pero ahora les voy a demostrar lo que quise decirles. Yo les venía diciendo que el char son valores entre el 0 y el 255. Entonces, yo lo que les quería mostrar es qué valor tiene la letra A. La letra A es el 97. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros sabemos que hay una tabla ASCII y esa tabla ASCII nos relaciona, pero bueno, a ver, cuando uno dice char son enteros entre el 0 y el 255. Ahora, ¿qué valor es la A? Bueno, es un valor, yo dije 60 porque la verdad que la tabla ASCII no me la sé de memoria, creo que ninguno de nosotros podemos estar más habituados, pero la verdad que yo desde hace más de un año que no la veía. Entonces, bueno, yo lo que quise mostrarles es con el comando este de OD, puedo imprimir, si yo ponía menos "-c", me los imprime en char, pero si le pongo D, me los imprime en decimal. Entonces lo que estamos viendo acá es que si yo escribo A, E, I, O, U, vamos viendo los distintos valores como van apareciendo. Y ustedes me dirán, ¿y por qué ahora se ven todos mezclados así? Porque obviamente que todo esto se termina escribiendo como una serie consecutiva de bytes donde me está armando cómo es que se van concatenando esos bits que están todos pegados, ¿sí? Y no necesariamente es la letra A solamente, o sea, ahora está pegada la A con un espacio y todo eso se representa con una serie de bits que yo tendría que ver separadas no de A2 sino seguramente de A8 bits. Y eso debe estar con el man de este a ver, que no tome 2 sino 4.
A ver si lo ponemos en hexadecimal, va a ser más fácil. Estoy seguro que, a ver si pongo ahora acá una calculadora. Y vemos, esto se ve muy grande. Vamos a poner acá el número 69. A ver, es el 45. No, perdón, 97. Estoy hablando cualquier pavada. Ahí está, 61. 61 es en hexadecimal la A. A ver, si acá le pongo la A, si le pongo la E, es el 65. La E es el... Perdón. 101. El 101 es el 65. Está bien. Ahora, si yo pongo la A y la E, debe dar el 65 y el 61. Me los da vuelta, ¿ven? ¿Sí? O sea, me pone la E y la A, porque esto tiene también que ver con cómo se almacenan cada byte en memoria. Ahora, si yo le pongo menos D, me muestra ese número en decimal, que justamente el 0x6561 termina siendo el valor este, que terminan siendo esas dos letras concatenadas en hexadecimal. Ahora vamos a escribir acá en hexadecimal este valor 6561, que es el 25953, que es el que estamos viendo acá. O sea, internamente lo que quiero explicarles con esto es que las representaciones internas de los datos terminan siendo bits que se concatenan adentro de la memoria, y lo que quiero que vean es que es muy difícil a veces entender cómo se interpreta ese dato. Justamente lo que estaba mostrándoles recién es que una letra A, que se escribe como un valor de 8 bits, ¿sí?, a priori termina siendo, bueno, el número 97, y la E era el 101, y que esos valores después le puedo empezar a dar color. Yo igual ahí estoy usando un comando que nada tiene que ver con C, que es el OD, que es cómo interpreto yo esos datos que están por ahí polulando. Lo cierto es que así es como uno empieza a generar esta intriga y a analizar un poco más en detalle cómo es que el dato se representa según lo que estoy trabajando en ese momento. Entonces, cuando digo que un char es un char, no se imaginen las letras impresas nada más. Imagínense valores entre 0 y 255, que son enteros que tienen esa cota de mantenerse en ese rango. Se pueden imprimir y uno podría decir que el 101 termina siendo la E, o que el 97 termina siendo la A, o que el 10 o el 13 termina siendo el barra N o el barra R, o que el 9 termina siendo el tab. Distintos caracteres que, si se imprimen, tienen un significado en un símbolo de la tabla ASCII. Pero no tiene nada que ver eso con el rango que representan, que son enteros entre el 0 y el 255. Eso es romper con un canon, un paradigma que también tenemos bastante incrustado, que el char se imprime. No solamente. En este caso, char es una suerte de entero sin signo entre 0 y 255. El short es un entero corto sin signo. Entonces, short es una forma de representar un entero de 16 bits. Y ya los 16 bits tienen un problema, que no tienen el byte. Y ahora vamos a hablar del endianness en un cachito. El entero es de 32 bits y el long es un entero largo de 32 bits si tenemos arquitectura de 32 bits, o 64 bits si tenemos arquitectura de 64 bits. Es decir, que el long acompaña la arquitectura que tengamos, ¿sí? A ver, yo no quiero confundirlos con esto. Quiero decirles que los tipos son muy básicos, como estamos viendo acá, y si bien tienen un nombre, pueden ser con signo, pueden ser sin signo, pueden tener 8, 16, 32 o 64 bits, y eso tiene que ver el número mínimo y el número máximo que representan. Ustedes algo de esto ya vieron cuando vieron representaciones binarias en arquitectura, y lo interesante es que va muy de la mano con esto de que lo que se guarda es un chunk, un conjunto de 8, 16, 32 o 64 bits, ¿sí? Y
Y lo que representan esos bits son números consecutivos desde el mínimo al máximo. Si es un char y se imprime como una A, bienvenida, pero en realidad son como números consecutivos, ¿sí? Después tenemos float. El float es de 32 bits. El doble es de 64 bits, tiene mayor precisión que el float. Generalmente se usa doble por sobre float para manejar mejor precisión. Después tenemos el tipo puntero. Tipo punteros para poder apuntar a una posición de memoria, y cuando yo tengo arquitecturas de 32 bits, las memorias de las arquitecturas de 32 bits son de 32 bits y las de 64 bits de 64 bits. Por lo tanto, para poder referenciar una posición de memoria en una arquitectura de 64 bits, sí o sí el tipo puntero tiene que tener la misma cantidad de bits que la arquitectura. Y void es un tipo nulo, o sea, un tipo que no define un tipo, ¿sí? Entonces se lo considera como el char en cuanto a lo que pesa, porque es un byte, y se usa para tipos genéricos. La palabra void significa nada, entonces un puntero a void es un puntero a nada en particular, es un puntero genérico. Vamos a ver, es un tipo que se usa para definir punteros genéricos. Por el momento no lo vamos a ver más al final de la materia. Y dicho esto, mencionamos ya todos los tipos básicos. Entonces, volviendo al principio, tenemos char, short, int, long, float doble, pointer y void. ¿Sí? No hay boolean. No existe el tipo booleano en C. Entonces, ¿qué es el falso en C? Bueno, en C se va a considerar falso el valor 0. ¿Y qué se va a considerar true? Cualquier valor distinto de 0. Casi que hay una desigualdad tremenda porque el falso es solamente el 0 y el true es cualquier otro valor distinto de 0. Bueno, entonces, ¿cómo nos manejamos con esto? Bueno, tenemos ejemplos de constantes literales. Acá vemos un ejemplo con punto flotante. Tenemos 3.45 menos 1.2e más 34. Eso es lo mismo que decir 3.45 menos 1.2 multiplicado por 10 a la 34. Esa es la notación exponencial que nos permite simplificar, escribir valores muy grandes, como sería este valor de 1.2 multiplicado por 10 a la 34, que es algo así como 10 a la 34. Es un número gigantesco, no me quiero ni imaginar, pero bueno, lo mismo pasa con las calculadoras. Tenemos también forma de representar los valores enteros usando otras bases. Entonces, cuando uno quiere escribir el decimal 14, es lo mismo que escribir el 0xc, o en octal el 016. Esto lo recordarán también de arquitectura o de organización, donde saben que tienen que multiplicar por la base. Entonces 6 más, por ejemplo, en el último caso, 6 más 8 me da 14. Bueno, la letra E es fácil porque es la que está en la posición 14. Lo que pasa es, lo que sí tienen que entender es que en un programa en C, cuando empiezan con 0x, están hablando de un valor en hexadecimal. Entonces, si por ejemplo yo acá cambio mi programa por un valor char y acá le pongo 0xe y acá imprimo el valor, hola mundo, el número C es, imprimimos el número, vamos a ver que es el 14. Entonces, SC, y el primer programa y devuelve el 14. Y si yo a este número acá le pongo 016, esto que está acá sería un valor octal. Entonces, si probamos acá, vemos que sí, imprimiendo el 14, es decir que el 0 a la izquierda, y esto presten mucha atención, traten de grabárselo en alguna parte de ese subconsciente, el 0 a la izquierda hasta hoy en día creían que no servía para nada. Ahora, en cualquier lenguaje de programación, esto no es solamente en C, cuando digo cualquiera es la mayor parte de ellos, el 0 a la izquierda implica notación octal. Es decir, que ese 0,16 no es el 16, es el 16 en notación octal. Eso es algo que lo aprendí muy de grande, porque yo me quedé con lo que aprendí en la primaria, que 0 a la izquierda era lo mismo que nada. Acá sí importa y es muy pesado. ¿Cómo se guarda en bits ese 0 a la izquierda? Bueno, esto es una cuestión, lo que pregunta Ian es interesante porque esto es como quien piensa que todos vemos el color verde de la misma forma. O sea, no importa cómo nuestro cerebro lo vea, pero todos cuando vemos el verde decimos eso es verde.
Bueno, acá lo mismo. Acá todos vemos que esto es octal. Entonces, ¿eso qué significa? De que esto es el 14 en binario, perdón, en decimal. Pero ¿eso qué significa? Octal usa 3... ¿cómo se llama? 4 bits. En realidad no es que usted usa BCD ni nada por el estilo. Esto significa de que esto es el 14. Ahora, el tema es cómo se representa el 14. Bueno, el 14 en binario, ¿cómo se representa? Bueno, será en 0. Este termina siendo el 8 y este termina siendo 4. Supongo que será ese, ¿no? No, este es el 8, 0, 1, 2, 3, 2 al cubo, 8 más 4, 8 más 6 sería, ¿no? Ahí sería. Ese sería, me parece. Es más, lo podemos comprobar acá. Yo si acá escribo el 14, acá abajo me aparece en binario, ¿sí? 1, 0, 1, para decimal. Ahí está. Yo dije el 14. Acá está. Me parece 1, 1, 1, 0. ¿Sí? 1, 1, 1, 0. Es recién lo mismo que escribimos acá. ¿Sí? Bien. Ahora, esto es en binario. Ahora, pregunto, ¿así se guarda en binario? ¿Qué usan las máquinas para guardar los valores en binario? Porque esto puede ser con signo, sin signo. ¿Qué usa? ¿Complemento a 1, complemento a 2? ¿Eso lo han aprendido? Complemento a 2. Entonces, internamente, por eso le decía, hay una traducción, no importa, o sea, lenguaje de alto nivel, cuando vos escribís el 16 en octal, cuando vos escribís el 14, cuando escribís el 100, cuando escribís el 500, bueno, eso traduce a complemento a 2, ¿sí? Sí, el 14 es así, pero si es un número negativo, no. Y si es un número negativo, pero estoy usando un entero sin signo, tampoco es igual al complemento 2 negativo porque termina siendo un valor positivo. Entonces, por eso es que cuando nos vamos a manejar con esto es como le estamos diciendo al compilador qué valor estamos queriendo guardar en esa variable. Cuando decimos que esa variable C va a tener el 16 octal, va a tener el 14 decimal. Y el 14 decimal se va a guardar en complemento 2 como eso amerite. ¿Sí? ¿Me explico? Bien. Bueno, constantes literales, enteros y calificadores o modificadores. Bueno, lo que vamos a ver es que también es muy loco esto porque una constante, o sea, escribir, acá puse, acá, 0,16, estamos diciendo que es el 14 porque empieza con un 0. Pero después tenemos también otros valores como por ejemplo, acá fíjense que estamos diciendo 23L. Escribir 23L significa de que L es long. O sea, este 23, si yo no pongo nada, es un entero o un char, tranquilamente, porque entra en cualquiera de los dos. El 23 se puede representar o con, ¿cómo se llama? Con 8 bits como con 32 bits. Entonces yo ahí digo que esto es long. Entonces, si venimos a ver acá, tenemos el 23 que es el 23 long int o 23 LU es unsigned long int o 023 LU sería en octal el 23, que en este caso sería el 19 en unsigned long, y el 0x, por empezar con x, es un número hexadecimal, la f, que sería el número 15, y UL estaría representando al 15 unsigned long. Entonces, también las constantes tienen este significado que estamos viendo acá, que fíjense que tiene un sentido de ser. Porque, por ejemplo, a ver, si yo imprimo, a ver si... acá podemos imprimir, vamos a ver primero el ejemplo este que tengo acá. Acá estoy hablando del ejemplo que se llama 0102. Vamos a salir.
Acá está. Este es muy pavote. Dice 0x full, significa, bueno, vamos a compilarlo. Sí, ahora vamos a ver, si vamos a tratar de modificar esto, a ver si puedo mostrarles algo distinto. A ver, acá vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a poner el 255. Quiero. Acá lo vamos a ver en hexadecimal. Yo quisiera ver. Cómo mostrarles esto, a ver. A ver, en realidad no sé ni cómo les quiero mostrar lo que les quiero mostrar. No tiene sentido. Los voy a terminar confundiendo al cohete. No me den bolilla. Les quería mostrar un ejemplo de poner un modificador. A ver. ¿Cómo sería? No me den bolilla, los voy a terminar confundiendo porque ni tengo claro yo lo que les quiero mostrar. Así que no, olvídense. Sigamos con la teoría. Bueno, constantes literales de los chars. Hasta ahora lo que sí habíamos visto es que estos chars eran valores entre 0 y 255 y de alguna forma esos valores se podían imprimir como letras, que esa correspondencia tiene que ver con lo que sería el valor ASCII para poder cada uno de esos valores enteros representarlos con la tabla ASCII. Entonces, si miramos la tabla ASCII, acá vamos a ver eso que estamos viendo, que el 67, por ejemplo, era la letra A minúscula, 97, acá está, el 61 en hexadecimal, ¿sí? Entonces, esta tabla ASCII, como la estamos representando acá, muestra los valores entre el 0, ¿sí?, y el 127. Lo cierto es que este es el ASCII que no es extendido. Entonces, la historia de los ASCII, vamos a salir de acá. La historia de los ASCII arranca siendo una forma de representar caracteres que inicialmente iban desde el 0 hasta el 127, es decir, usaban 128 representaciones, y después se extendió con lo que se conoce como ASCII extendido a los 256 valores entre 0 y 255. Si miran esta tabla que estamos viendo en pantalla, lo que van a ver es que no tiene acentos, por ejemplo. Cuando se extendió, se incluyó la posibilidad de incorporar, por ejemplo, algunos caracteres que usamos en nuestro idioma, en el español, como también en el portugués o el francés, que son, por ejemplo, el sombrerito de algunas letras, arriba de algunas letras, o lo que lleva abajo algunas letras que usan en el portugués. Y esos ASCIIs terminaron como incluyendo a algunos nuevos idiomas, pero quedaron otros afuera, porque, bueno, obviamente que el árabe, el chino, el japonés, muchas de las lenguas asiáticas no eran representables con esta cantidad de caracteres, y así es como
Después surgen nuevas representaciones de caracteres que usan más de un byte. Pero es cierto que los ASCII fueron adoptados durante mucho tiempo y con eso se terminó encontrando una solución a lo que es la informática para bastantes idiomas con solamente un byte, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que estamos mencionando, nosotros vamos a poder representar cualquiera de los valores de la tabla ASCII, donde ahí tenemos letras minúsculas, mayúsculas, números de 0 a 9, signo de puntuación, y algunos caracteres no imprimibles, como puede ser un bip, como puede ser o sea, por ahí no se imprimen de la misma forma que se conciben, porque tenemos otros que tienen que ver con caracteres de control para impresoras, como por ejemplo un salto de página, y que se usaban para impresoras matriz de punto, y soluciones que se fueron dando a la informática en distintos momentos de la historia. Entonces estos chars se pueden ver en estas tablas ASCII, y asociado a lo que se imprime hay un valor entero que va entre 0 y 255. Ahora, ¿cómo se representan las constantes literales respecto de los chars? Bueno, fíjense que, a ver, si yo acá tengo un programita, ¿no?, que tengo un char, yo le puedo asignar un valor que sea un valor entero. Hemos visto que le puedo poner el 1, el 2, bueno, el número que a mí me interese. Mientras sea un valor menor a 255, que es el máximo, está todo bien. O puedo asignar el valor literal, por ejemplo, una letra, por ejemplo la H. Y acá poder imprimir cuál es el valor de esa H. Y puedo imprimirlo con, ahí es el número en decimal, pero podría escribir también el valor del char. Entonces, yo acá si mando 2 veces la letra C, se va a imprimir el número decimal correspondiente a la letra. Con el porcentaje C se imprime la letra y con el porcentaje D se imprime el ASCII de esa letra. Vamos a compilar y vamos a volver a probar. Y vemos que el 104 es lo que corresponde a la H, que es lo que podríamos llegar a verificar con esta tabla ASCII que tenemos acá, que la letra H minúscula es 104, como estábamos viendo, ¿sí? Bien. Ahora, la comilla simple entonces denota un char. La comilla doble denota otra cosa, ¿sí? Entonces acá lo que estamos diciendo es que comilla simple usada para un char, comilla doble usada para un string. Las comillas siempre fueron también motivo de confusión porque tenemos un montón de comillas. Si vemos las comillas que tenemos en el teclado, tenemos, acá voy a escribir, tenemos la comilla doble, la comilla simple, y la comilla simple esta. Son 3 comillas que tenemos, ¿sí? En la mayor parte de los lenguajes, acá no voy a hablar de C porque en C solamente se usan estas dos, están acá, las dos de arriba. La comilla doble se usa, por ejemplo, vamos a ver, bueno, entonces si yo ejecuto este programa van a ver que en la consola, y esto pasa mucho en otros lenguajes, en Python, en Ruby, en otros lenguajes significa lo mismo que acá, la comilla doble lo que permite hacer es interpolar, la comilla simple no interpola y la comilla esta ejecuta. Entonces vamos a ver qué pasa si yo ejecuto esto. Pueden ver que la comilla doble permite interpolar car. Fíjense que si yo hago un echo de pesos user es una variable que tiene el nombre de mi usuario, por eso es que reemplaza. O sea, dentro de lo que hay comillas dobles, todo lo que esté adentro se puede interpolar. Cuando es comilla simple, no. Entonces me imprime literal lo que yo tenía. Y si uso esto así, puedo ver que el resultado de un comando
Me permite en la salida de un comando meterla en el mismo string. Entonces son las 3 comillas que se usan en las consolas o en muchos lenguajes de programación. Pero en C se usan 2 comillas. La simple, que es la comilla simple, esta que no interpola, pero en C significa solamente un literal de un char. Es decir, que yo no podría escribir hola. ¿Por qué? Porque solamente admite de un carácter a la vez, porque sirve para representar literales char. Ahora, la comilla doble en C significa un string, por ejemplo esto. ¿Sí? Varios char uno tras del otro. ¿Se entiende? Entonces, ejemplos de literales char tenemos la letra A mayúscula, el barra N, el barra 0, que es el fin de string o null o 0, el barra 0, como el barra N, son caracteres especiales. Ese barra 0, por ahora no le estamos dando mucha bolilla, lo vamos a ver cuando veamos strings, pero es el que, el que permite identificar dónde termina un string. Es el que permite identificar que un valor es nulo y donde justamente el nulo, el falso o el 0, ¿sí?, son sinónimos en C. Ya dijimos que en C no existe el booleano porque el 0 es falso. Entonces el nulo, el 0 o el barra 0 van a ser sinónimos en C. Y vamos a ver que en los strings se terminan con el nulo o con el falso para decir que termina. No, Pascal es distinto. Pascal es más, en ese sentido, más simple. Acá es porque tiene una asunción. No, Pascal no necesita nada que yo recuerde, no. Igual Pascal es un lenguaje que la verdad no uso desde hace más de 15 años porque no sirve para nada. O sea, es un lenguaje más que nada didáctico, pero no se usa en el mundo profesional. Al menos que yo sepa, no conozco programas desarrollados en Pascal. Hace mucho no lo uso. Así que puede ser que esté pifiando. Pero en general, este barra 0 no es algo muy habitual que se vea. En realidad vamos a ver ejemplos y van a tratar de ir entendiendo un poquitito esto del barra 0 a medida que lo vayamos contextualizando, porque obviamente que esto tiene una razón de ser en un contexto muy particular, lo de poner un barra 0 como en un tren, decir este es el último vagón. Ese es el concepto que se da en los strings con el barra 0. Pero es algo que lo vamos a ver en el contexto de string y se va a entender mejor. Acá lo que podemos decir es que el barra 0 representa el ASCII 0, que es lo mismo que el 0, y que por lo tanto es lo mismo que el nulo o el falso, porque el 0 significa falso. Entonces como que empezamos en la connotación de qué significa falso, qué es el 0 y qué es el barra 0, encontramos que son sinónimos, ¿sí? Por otro lado, vemos que si ponemos barra x0a, estamos hablando de el ASCII que se corresponde con el hexadecimal A, que justamente es el 10. Entonces el ASCII 10 es el barra n, que es lo mismo que el enter. Entonces si miramos en la tabla ASCII, el valor 10 es el line feed, ¿sí?, que es el A. Line feed es lo mismo que el barra n. Es lo mismo que bajar la máquina de escribir con el carro girándolo, no de pegarle con el carro para moverlo para atrás, que sería el 13, carry return, ¿sí? Bien, por otro lado tenemos en octal, es lo mismo que escribir el 0xA, es lo mismo que escribir el barra 012, que es el ASCII 12. Entonces, es lo mismo que decir barra n. Son distintas formas de escribir estos literales char. Y es mostrarles, bueno, justamente que comilla simple denota eso. Los strings. Bueno, los strings se representan con comillas dobles, por eso es que comilla simple A no es lo mismo que comilla doble A. ¿Por qué? Porque los strings en C son arreglos de chars que el último, ¿sí?, el último elemento de ese arreglo es el fin del string, que se delimita con un 0, un falso o un barra 0. Entonces, cuando uno ve comilla simple A, es literal la letra A mayúscula. Cuando uno ve comilla doble A, es un arreglo con dos elementos, el string A y el 0 o el barra 0, o el falso o el nulo. Es exactamente sinónimo decir cualquiera de esas cosas cuando ponemos un string, lo que va al final del string, algo que no se ve, como ese barra n que veíamos con el comando echo. Bueno, acá el barra 0
está siempre presente cuando yo escribo, por ejemplo, esto que estamos viendo acá, es un arreglo de dos elementos, donde el primer elemento es la letra A y el segundo elemento es el fin del string, que es un 0 o el barra 0 o el nulo o el falso. Son sinónimos. ¿Se entendió? Bueno, también tenemos los tipos enumerativos. ¿Han usado tipos enumerativos en Pascal? ¿O han visto el tipo enumerativo? Bueno, vamos a ver un ejemplito para que se entienda. Bueno, acá algunos lo han visto, otros por ahí no lo recuerdan o no lo han visto. Vamos a ver un ejemplito para que se entienda de qué se trata. Bueno, lo que podemos ver acá es que tenemos un tipo enumerativo que se llama estado civil y que en este caso le estamos dando nombres: casado, soltero, viudo, separado, divorciado, no sabe, no contesta, y uno más que se llama estado civil tope. Lo mismo con los meses. La diferencia entre esta definición de meses y la de casado, soltero, viudo es que estamos diciendo que acá igual 1. Ahora, ¿qué significa un tipo enumerativo que se llama estado civil? Significa de que uno puede definir una variable de este tipo y que los valores que toman no va a ser ni el 1, ni una letra A, ni el 3.2, sino que los valores que pueden tomar las variables de tipo estado civil son o casado, o soltero, o viudo, o separado, o divorciado. Es decir, los programas en general se hacen para que lo lean otras personas, no solamente para resolver un problema informático, compilarlo y que lo entienda la máquina. Entonces, una de las bondades del código, cuando uno dice que uno compone y hace arte cuando programa, tiene mucho que ver la expresividad de lo que uno haga. Si uno quiere hacer algo que no lo entienda nadie porque se quiere hacer el difícil, no es algo que sirva en lo que es las cualidades o la calidad del código generado. Tiene mucho que ver con la expresividad de ese código, es decir, que alguien lo pueda leer y decir, wow, qué bien que está esto, lo entiendo, mirá qué bien que lo representa. Bueno, eso es re importante. Entonces, usar cosas como los tipos enumerativos ayudan a la lectura, a la expresividad y a la legibilidad. Entonces, lo que está sucediendo por detrás es que estado civil es una variable que, si bien yo le puedo asignar el tipo soltero, lo que va a estar tomando la variable de tipo estado civil que yo tenga es que va a tomar el valor 1. ¿Por qué? Porque estos valores posibles son números que van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que estado civil va a tomar valores entre 0 y 6, pero si no quiero usar números enteros, puedo usar palabras como soltero, viudo, separado, casado. Lo mismo con los meses, pero los meses, en vez de que empiecen desde 0, me interesaría que empiecen desde 1. ¿Por qué? Porque el mes de enero todos sabemos que tiene una correlación con el mes 1, por eso es que nos gustaría que enero sea el 1 y no el 0, como a C le gusta arrancar todo desde 0. 0 es se dice que C, como muchos otros lenguajes, se los dice zero indexed. ¿Por qué? Porque cuando recorren un arreglo, cuando arrancan todo, arrancan desde 0, no desde 1. Entonces, en el caso de estado civil, el primer valor, que sería casado, tomaría el valor 0, y en el caso de meses, tomaría el enero, el primer valor, que sería el 1. Y consecutivamente, febrero el 2 y así. Entonces, ¿cómo se usa esto? Fíjense que abajo tenemos nuestro programa principal. Siempre, a mí me gusta leer los programas desde el main e ir pateando la pelota hacia adelante. Entonces, en este caso lo que vemos es que tenemos y arrancamos desde casado hasta menor que estado civil, y lo que hacemos es haciendo que y va a ir tomando los valores desde casado en adelante, porque casado es el primero. Fíjense que casado era el primer valor, y el último va a ser estado civil tope. Lo mismo va a pasar con meses, y lo que podemos hacer es invocar acá a estado civil nombre y a mes nombre, donde lo que hace esto es, iterando sobre todos los posibles valores de estados civiles o de meses, ver que mes nombre o estado civil nombre recibe un entero y me imprime el valor.
Entonces, el porcentaje S imprime un string, el porcentaje D imprime un valor entero. Entonces, acá arriba lo que vemos es que las funciones estado civil nombre recibe un entero y se fija. Si ese valor I con un case corresponde con el valor casado, imprime el string casado. Si no, retorna soltero, si no, viudo, separado, divorciado, no sabe. Y si recibe algún otro valor, dice, no conozco de qué me estás hablando, error. Lo mismo con los meses. Si recibe enero, febrero, marzo, hasta diciembre, imprime los valores y si no, manda un error. Bueno, vamos a ver cómo funciona este programa. Y vemos que imprime los estados civiles casados el 0 hasta el 5, que sería el no sabe, y el mes de enero arranca en 1, a diferencia de casado que empezaba en 0, hasta el mes de diciembre que es el 12. Entonces, se entiende que permite hacer los tipos enumerativos, me definen valores posibles, que son enteros, con nombres que se pueden usar en el código de una forma mucho más expresiva. ¿Sí? Entonces, bueno, esa era la idea de mostrar las constantes enumerativas. Y punteros. Bueno, los punteros es donde por ahí nuestras cabezas por ahí más se confunden, porque bueno, entender que es un puntero implica hablar de una indirección, porque justamente por su nombre propio lo que estamos diciendo es que es una variable que apunta a otra variable. Entonces, una variable tipo puntero contiene la dirección de memoria de otra variable. Y para entender bien qué es un puntero, tenemos que entender que entonces un puntero se compone de dos partes: la dirección apuntada y a qué apunta. Vieron que los punteros se dicen que es un puntero de tipo puntero entero, o puntero a char, o puntero a vaca, o puntero a lo que sea. ¿Por qué es así? Porque si yo no digo a qué apunta, no sé el contenido apuntado. Claramente un puntero es una posición de memoria. Ahora, una posición de memoria es... Vieron que la memoria en general, cuando nos explican, cuando nos están explicando arquitectura o como la memoria, se dibuja a la memoria como algo así como, a ver, y bastante memoria. La memoria se dibuja algo así como, acá tendría que tener así, y esto mismo. O sea, la memoria me la dibujan siempre algo así, ¿no? O sea, la memoria siempre nos dibujan como si fuera una escalera, o como si fuera una alfombra enrollada que la desenrollo y es una lista infinita. Es como una escalera donde tengo la posición, puede decir, esta es la posición 0, esta es la posición 1, y así, ¿no? La 2, y así siguiendo, ¿no? Ahora imagínense, yo tengo una variable por algún lado y apunta a la posición 4, 3, digo, ¿no? Entonces yo si tengo guardado en la variable que está en la posición, esto guardo la posición de memoria de la memoria 3, esto apunta a lo que tengo acá, ¿no? ¿Y qué tengo ahí? A ver, ahí empieza un dato. ¿Ese dato que es un entero? ¿Cuánto ocupaba un entero? ¿Se acuerdan? Volvemos. Tingui, 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 tingui. Vamos para atrás. Y vemos que un entero, 32 bits. Bueno, ocupa 32 bits. Entonces, si ocupa 32 bits, esto es un byte. 2, 3, 4. Por 8, 32. O sea que si esta fuera una posición de memoria que representa un entero, ocuparía acá, acá, acá y acá. O sea que todo esto sería a lo que apunta esa variable. ¿Sí? 8 bits
bytes, no, para cualquiera, un byte. Bueno, acá no sé qué quiso poner Miqueas. Bueno, lo que les estaba mencionando acá, o sea, si la variable, la posición de memoria esta apunta a la posición 3 y es de tipo entero, entonces va a tener que mirar no solamente la posición 3, sino 3 más todo lo que involucra. Por eso que uno habla de un puntero a un entero. Porque si en vez de un puntero a un entero fuera un puntero a un char, entonces esto no lo tendría que mirar ni esto ni esto, porque un char ocuparía solamente esa posición de memoria. ¿Me explico? Por eso que decimos que un puntero no es un puntero a solamente un puntero a una posición de memoria, es lo que guardo, es un puntero a las posiciones de memoria más a qué apunto, a cuántos bytes apunto y cómo lo interpreto. ¿Mm? Bien, entonces volvemos a los punteros. Entonces, conceptos de manejo de memoria. Cada posición de memoria almacena un byte. Hoy dibujé la escalera, esa escalera cada uno es un byte. No importa la arquitectura, si es arquitectura de 32, de 64, implica de cuánto es el tamaño de, o sea, cuántas posiciones de memoria puedo referenciar con una arquitectura de 32 o de 64. Es accesiblemente una dirección específica, la dirección es la posición de la memoria de ese byte. Las direcciones de memoria son consecutivas, como les dibujé, como una escalerita, y dependiendo del tipo de memoria al que apunten, un puntero de la memoria accederá a todos los bytes que representa ese tipo. Los programas comparten el espacio de direcciones con el sistema operativo y los datos del programa y el programa se almacenan también en memoria al ser ejecutados. O sea que está todo en la memoria. Ahora, ¿cómo miércoles se distribuye la memoria de un programa? Es algo que tenemos que también conocer. Y esto no tiene que ver con C. Esto tiene que ver con cómo el sistema operativo guarda los programas en memoria y además cómo esos programas hacen uso de memoria dentro de sus límites. Recuerden que cuando hablamos un poco de la historia de qué es un sistema operativo, el sistema operativo de alguna forma tiene contratados gente de seguridad, patobicas, que si alguien se va de sus límites y se escapa de su segmento, paliza, vaya preso o lo sacamos del sistema. Tiene que irse del boliche, así no puede seguir comportándose. Por eso es que el sistema operativo de alguna forma impone límites para que nada se salga de su lugar. Entonces, ¿cómo es que se distribuye la memoria de los programas? Bueno, la memoria de un programa en ejecución se organiza en segmentos y tenemos el text segment, el stack segment y el heap segment. El text segment es donde está el código que ya está en lenguaje de máquina y es donde está el código que está ejecutando, ¿sí?, las instrucciones del programa. Después tenemos el stack segment que almacena variables automáticas declaradas en funciones. Una variable automática es una variable de este tipo. O sea, cuando yo acá, esta i es una variable automática. ¿Por qué se llama automática? Porque la defino y en el stack segment, o sea, en este programa, en esta función main, lo que hizo fue alocar para un entero que se llama i una porción de memoria dentro de este stack segment. De repente invoca acá a estado civil nombre. Cuando llama a estado civil nombre, viene a estado civil nombre y en este caso tiene otra variable automática que es el argumento que recibe, que en este caso es una variable i, para la cual tiene que reservar memoria. Y si yo acá definir otra variable char pepe, tendría que definir también otro espacio en el stack segment para pepe. Se llaman automáticas aquellas variables que se definen de esta forma. Y el heap segment almacena datos dinámicos, que es cuando yo aloco. Ustedes en Pascal habían aprendido a usar new y dispose. Cuando usaban new, alocaban memoria en la heap. Acá en C, la gestión de la heap se va a hacer con funciones específicas para alocar memoria. Ahora no nos vamos a meter. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que una variable de puntero, o sea, la variable que apunta a, está en el stack segment. Y puede estar apuntando a otra variable del stack segment o una variable en la heap, dependiendo de si la alocan, como en Pascal usaban new, o en C otra función, para alocar memoria en otro lugar y después liberarla. Pero si ustedes tienen una variable de tipo puntero, va a ser una variable automática, como cualquier otra variable, que puede apuntar incluso a otra variable automática, no necesariamente a una variable en la heap. Entonces, vamos a dar un ejemplito más y con esto vamos a terminar hoy. Acá tenemos una variable global, tenemos un programa principal, una variable automática i, una variable automática
que es de tipo puntero, y acá ya estamos aprendiendo de que el asterisco está indicando de que es un puntero. Entonces, char asterisco lo que hace es define una variable de tipo puntero a char que se va a llamar str. Y en una variable de tipo entero. str es una variable de tipo puntero a char, que también es automática y va a estar en el mismo stack segment que i. Pero el contenido de i va a ser un número y el contenido de str va a ser una posición de memoria. ¿A dónde apunta? Dependerá. Bueno, acá lo que estamos haciendo es alocando con malloc memoria en la heap. O sea que str va a estar apuntando a memoria en la heap. Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos una variable b entera, es muy parecido al ejemplo anterior, p, que es un puntero en entero, y hacemos que b entero tenga el valor 7. Y a p le ponemos la posición de memoria de b entero. O sea, en este ejemplo alocamos memoria y str apunta a la heap. En este ejemplo hacemos que el puntero, que en este caso se llama p, apunte a la posición de memoria de b entero. Fíjense que el asterisco define un puntero de tipo entero y el ampersand en este contexto significa devolverme la dirección de la memoria b entero, es decir, que permite obtener la posición de memoria de una variable. Entonces vamos a ver esto gráficamente. Tenemos la memoria de b entero, le metemos un 7 a b entero, que es lo que estamos viendo acá, ponemos el 7, y a p le vamos a hacer que apunte a la posición de memoria de b entero. Entonces, si la posición de memoria de b entero era acá Sarasasa, en este caso dice 0xab234... P va a tener como contenido 0xab234. ¿Sí? Es decir, que esto va a saber que viene a apuntar acá y como es de tipo entero sabrá leer el valor 7. ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, con esto ya dejamos. Yo entiendo que hoy empezaban ahora la práctica. De hecho, Nahuel ya lo veo que está acá. Así que voy a dejar de grabar y los voy a dejar que sigan con la práctica. ¿Alguna duda hasta acá? No necesariamente. Acá Yesiel está preguntando si el puntero se aloca en memoria heap entonces. No, los punteros son variables que apuntan a posiciones de memoria. Entonces, ¿de qué forma vos podés apuntar a una posición de memoria? Bueno, acá pusimos dos ejemplos justamente y puntero lo vamos a ver también más adelante. Pero la idea es que justamente a esta altura puedan hacerse de la idea de que el puntero es una variable que apunta a una posición de memoria. En este ejemplo que estamos viendo acá, como estoy usando malloc aloca memoria. Pero acá no entendemos ni qué hace el 50 ni nada. Aloca memoria en la heap, sí, perfecto. Entonces cuando uno termina con malloc alocando la heap, el puntero str apunta a la heap y hay que liberarlo. Ahora, en este otro ejemplo, b entero es una variable que, p es una variable que apunta a la misma posición de memoria que tiene b entero. Entonces, acá p, en vez de apuntar a una posición de memoria que está en la heap, apunta a una posición de memoria que está en el stack segment. El puntero siempre es una variable automática, sí. De hecho, cualquier variable en general es automática. Las variables que se almacenan en la heap son variables que uno gestiona de forma programática y las va alocando con funciones que reservan memoria y las gestiona el mismo programador. Es por eso que como depende de un humano, generalmente como hacemos lío, tenemos lo que se llaman memory leaks y donde se nos escapa alguna fuga de memoria y por ahí tenemos problemas en nuestros programas por justamente gestionarla mal. Bien, bueno, acá Nahuel les dice que al final de la página principal del curso tienen creada una sala para consulta práctica de hoy. Cuando terminen conmigo los esperen allá, así que si quieren ya se pueden ir yendo para allá. Yo lo que hago es dejar de grabar. ¿Alguna otra consulta? Bueno, seguramente hoy en un rato van a tener disponible también la clase de hoy y la subo en un ratito a YouTube. Así que bueno, que tengan buen día, nos vemos el próximo martes.